Esto es, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos en este viaje a través de la extraordinaria vida de Vasula Riden y sus encuentros sobrenaturales con el reino divino. Episodio 7. La misión. Jesús preguntó: Dime, ¿qué casa es más importante, tu casa o mi casa? Sin dudar le dije: tu casa, Señor. Revive mi casa, embellece mi casa y une mi casa. No tenía ni idea de que la casa del Señor, la iglesia, estuviera dividida. Siempre creí que la iglesia era una sola y que únicamente cambiaban las nacionalidades. Me conmocionó escuchar esto y casi lloriqueando dije: ¿pero cómo? No sé nada. Sigue siendo nada, porque en tu nada yo mostraré mi poder, mi autoridad y que yo soy. Muere a ti misma y a tu ego, y permite que mi Espíritu Santo aliente en ti. Permíteme formarte y moldearte como yo deseo que seas. Así que en ese estado de estupor le pregunté al Señor: ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me has elegido a mí si no sé nada? ¿No sabías que la miseria me atrae? Y añadió: A través de tu miseria, yo mostraré mi misericordia al mundo. Ven, me encantas. Los niños son mi debilidad porque me permiten formarlos. Estos encuentros de enseñanzas diarias me introdujeron en un período de gracia y dicha. No era únicamente como ser una especie de alumna particular de Jesús bajo su supervisión, sino también como tener una luna de miel espiritual, un estado de seducción. Éramos solo el Creador y yo en privado. Cada palabra que me dirigía era con poesía, religión y virtud. Mi corazón estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Así que un día, en ese estado de dicha, Jesús me hizo una pregunta crucial, una pregunta que produjo un terremoto bajo mis pies. El miedo se apoderó de mí, de repente, y no permitió que escribiera sus palabras cuando las oí, como hacía con el resto de las otras conversaciones. Levanté el lápiz en el aire, negándome a escribir lo que él me había pedido. Mi súbita desconfianza lo decepcionó, y era obvio por su tono de voz al decir: Puedo morar en ti, a pesar de tu asombrosa debilidad. Jesús había preguntado: ¿estás dispuesta a servirme? Si me sirvieras, yo no revelaría en ti nada más que pasión. 23 de mayo de 1987. Yo repetí: ¿pasión? Sin entenderlo. Y entonces él dijo: Sí, pasión, voluntad. Pero yo levanté la mano del cuaderno en ese momento, no queriendo escribir lo que venía después, aunque lo oí todo. Me di cuenta de que había decepcionado al Señor, cosa que me preocupó, pero tenía miedo de lo desconocido. Miedo de que Él me pudiera decir que hiciera las maletas y dejara mi casa para entrar en un convento carmelita o algo parecido y hacerme monja. Pasé toda la noche pensando en lo que Jesús me había pedido. Recordé cómo había sido yo en el pasado y cómo Él me había revelado mi vida pecaminosa para que no pecara más en el futuro. Antes de conocer al Señor, yo pertenecía a la tribu de la oscuridad y el engaño, pero ahora Su Majestad me había introducido en el mundo de la luz y la verdad, de modo que, ¿qué podía temer? Así que me decidí a seguir adelante con fe ciega y someterme a la voluntad de Dios, zambulléndome en un mundo espiritual que era bastante desconocido para mí. Como aprendería luego en las Escrituras, ¿quién puede ser nuestro adversario si Dios está de nuestro lado? Romanos 8, versículo 31. Habiendo pensado en la situación toda la noche, volví a Jesús al día siguiente y di la vuelta a su pregunta: ¿quieres que yo te sirva? Inmediatamente sentí su alegría y temblando de emoción dijo: Lo quiero, y lo quiero ardientemente, Vasula. Ven, te enseñaré dónde y cómo puedes servirme. Trabaja y sírveme como ahora, mantente como eres. Necesito servidores que sean capaces de servirme donde más se necesite amor. Pero trabaja duro, porque donde tú estás en medio del mal, de los incrédulos, estás en las abyectas profundidades del pecado. Vas a servir a tu Dios donde prevalece la oscuridad. No tendrás descanso, me servirás donde todo bien se deforma en mal. Sí,
Sírveme en medio de la miseria, en medio de la maldad y las iniquidades del mundo. Sírveme entre la gente sin Dios, entre los que se burlan de mí, entre los que traspasan mi corazón. Sírveme entre los que me flagelan, entre los que me condenan. Sírveme entre los que me vuelven a crucificar y me escupen. Oh Vasula, cuánto sufro. Ven a consolarme, lucha y sufre conmigo, comparte mi cruz. 24 de mayo de 1987. A medida que Cristo me iba diciendo dónde y cómo debía servirlo, su ritmo emocional se iba elevando y se enojaba más por segundos. Su dolor no se me escapaba. Después, durante todo un mes, Cristo me fue dando visiones de su cruz. A donde quiera que mirara, en cualquier dirección, veía una cruz enorme, parda oscura. Estaba hecha de madera marrón oscuro y tenía más o menos el tamaño de una puerta. Si levantaba los ojos de mi plato mientras comía, veía esa cruz. Si miraba a través de mi mosquitero en la cama, la veía detrás de la malla. La visión significaba que mi misión sería difícil y continuó de manera intermitente durante un mes. Luego un día el Señor me dio una visión, el 2 de junio de 1987. Vi 3 grandes barras de hierro perpendiculares una al lado de la otra. Esa visión me asustó. Cuando el Señor envía una visión al intelecto, no te deja la menor duda sobre lo que Él quiere decir. Por lo tanto, entendí lo que Jesús me indicaba. Esas 3 barras de hierro representaban la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa, las 3 ramas del cristianismo. Al mismo tiempo, el Señor me dio a entender que me iba a hablar sobre sus problemas individuales. Ah, no, gemí. No quería enterarme de los problemas de la Iglesia. Si lo estropearon todo, es su problema, no el mío. Una vez más me resistía a escuchar lo que Dios quería decirme. Pero la visión de las 3 barras de hierro no me dejaba en paz. Se quedaba ahí obsesionándome. Así que finalmente, sin mediar palabra, agarré mi bolso, me metí corriendo en mi auto y me puse a conducir a toda velocidad como si me estuvieran persiguiendo. Conduje como una maniática hasta el gran mercado al aire libre de Dhaka. Sí, ese era el mejor lugar para distraer a cualquiera. Es increíblemente ajetreado y bullicioso, con cientos de personas comprando y negociando precios, mendigos corriendo detrás de ti y tirándote de la ropa, vendedores llamándote para venderte su mercancía, tráfico ensordecedor de rickshaws, autobuses, automóviles y camiones, además de todas sus bocinas que no paran, gallinas que corren entre tus pies y rebaños de cabras vagando libremente entre la gente, la basura en el suelo, la peste a polvo en el aire, mezclado con el aroma de especias, el calor y la humedad. Todo esto creaba una distracción perfecta, o eso creía yo. Pero a pesar de todo, la visión de las 3 barras de hierro no me dejaba. Se quedaba justo enfrente de mis ojos. Por encima del clamor del mercado, oí de repente una voz dentro de mí llamándome a gritos. Alumna. Y luego otra vez. Levántate, has caído. Vuelve y dibújame esas 3 barras de hierro. Suspiré, dándome cuenta de que huir no servía de nada. Había caído en las manos de Dios. Por lo tanto, conduje de vuelta a casa e hice exactamente lo que nuestro Señor me había pedido que hiciera. Entonces dijo: Para unirse deben ceder todos. Todos deben estar dispuestos a ceder, ablandándose. ¿Cómo podrían encontrarse sus cabezas? Las autoridades de las iglesias. A menos que todos se doblegaran. Comprendí y contesté: me da miedo este trabajo. Deja tus miedos y escúchame. Atienda a tu Dios. Quiero unir a mi iglesia. Ordenó. Me sentí desesperada. ¿Cómo? De repente oí el aullido más salvaje proveniente de Satanás que chillaba con angustia. ¡No! Era como si el fuego del infierno hubiera aumentado, quemándolo aún más de lo normal. El Señor lo ignoró y me dijo: Te enseñaré, te formaré y te utilizaré, de modo que muera a ti misma y permite que mi Espíritu Santo aliente en ti. Haz todo lo que puedas y yo haré el resto. Unir a mi iglesia será la gloria de mi cuerpo. Recibe mi paz y confía en mí. Aprende a caminar conmigo.
Escuché las palabras y las escribí, pero seguía desconcertada. Después de todo, ¿cómo podría ni siquiera comenzar a ocuparme de los asuntos de la iglesia? No era un líder de la iglesia y hasta hacía poco ni siquiera pisaba la iglesia. ¿Y ahora iba yo a decirles cómo arreglar sus problemas? Dios realmente tiene sentido del humor. Pero yo no me reía. Unos días más tarde, mi ángel me llamó y me sorprendió diciendo: Irás a Suiza, donde sembrarás las semillas de Dios. Se me forzó a escribir esta frase en letras mayúsculas de gran tamaño, pero Suiza era el último país en el que mi marido pudiera obtener trabajo. Su campo de acción era siempre en países en vías de desarrollo, así que decidí esperar a ver sin decir nada a mi marido. Obviamente, 2 semanas después, mi marido vino y me dijo: ¿te gustaría ir a Suiza? La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales me ha pedido que trabaje para ellos. No vas a creerlo cuando te muestre esto, le dije. Llena de júbilo, corrí a buscar el mensaje de mi ángel guardián para mostrárselo a Per. Leyó la predicción y vio la fecha del mensaje. Estaba anonadado igual que yo. Así que Dios nos está mandando al centro de Europa para empezar aquello para lo que he sido llamada, pensé tranquilamente. Durante los preparativos para la mudanza, los embaladores siempre trabajaban con las puertas del jardín abiertas. Justo cuando estaban terminando su labor, ocupándose de las últimas cosas, un ladrón aprovechó la oportunidad para cruzar inadvertida y tranquilamente la puerta de entrada, abierta de par en par, y entrar en la casa. Yo tuve que subir al dormitorio a buscar ropa y allí, en medio de pie, vi a ese hombre. Se quedó petrificado al verme. ¿Quién es usted y qué está haciendo aquí? No contestó, y al darme cuenta de que no era uno de los embaladores, le grité que se fuera inmediatamente. Con esto salió corriendo escaleras abajo, mientras yo daba voces: ¡hay un ladrón! ¡Tenemos un ladrón! Alertados por mis gritos, los embaladores lograron atraparlo y lo atacaron sin piedad. Uno de ellos lo estaba moliendo a golpes con una barra. Por un momento pensé que lo iban a matar, así que les grité que se detuvieran y lo dejaran irse. Sentí una presencia cerca de mí y al darme la vuelta vi a Jesús, contemplando la escena. Dijo: ¿Ves? Nadie esperaba que viniera. Así es como yo vendré. Vendré a ti como un ladrón, de modo que mantente alerta. Con esas palabras desapareció. Al día siguiente, sin embargo, Jesús reapareció cuando ocurrió otra cosa. La cancela estaba de nuevo abierta de par en par porque aún seguían trabajando, y vi a mi cachorrito, un caniche, dirigiéndose a la cancela para salir corriendo a la calle. Me invadió el pánico y me lancé a agarrarlo tan rápido como pude para evitar que fuera atropellado por aquel tráfico salvaje. En ese momento oí a Jesús decir: ¿Ves cómo te asustaste por tu perrito y fuiste corriendo a salvarlo? Mis temores a perder almas son mucho mayores. ¿Cuánto más me preocupo yo por ti para salvarte de los peligros de muerte? Es decir, el peligro de perder la propia alma. Por fin se fueron los embaladores. La casa estaba cerrada y estábamos a punto de partir de Daca. Había separado algunas cosas de nuestra casa, pensando que podrían ser útiles para la iglesia, y antes de irme quería dejarlas allí y despedirme de los sacerdotes. Vi al padre Jim en el jardín de la iglesia y, cargando con los regalos, me dirigí hacia él. Entre otras cosas, había un hermoso farol de aceite y se lo di a él personalmente en un impulso. Mientras conducía de salida, lo vi por mi espejo retrovisor, dando vueltas y mirando pensativamente el farol que sostenía. Quizás las últimas palabras que le dirigí, sin ninguna intención, lo habían impresionado. Al darle el farol, le dije: «Tenga, tome y conserve este farol. Le será útil para darle luz cuando esté en la oscuridad». Quise decir que le sería útil para las ocasiones en que se cortara la luz, como ocurría a veces. Pero de algún modo, mi manera de expresar la frase resultó simbólica para él, aunque esa fue la última vez que lo vi por algún tiempo. Menos de un mes más tarde, estábamos dejando nuestra casa y de camino a Suiza. Era un gran cambio mudarse de Bangladesh a Europa, y mudarse a Suiza era como cerrar un círculo, una sensación de volver a casa. Esta sensación se vio reforzada cuando encontramos un departamento en la misma calle donde había vivido con mis padres cuando llegamos a Lausana por primera vez.
Una vez reinstalada en Europa, estaba en una localización más céntrica para propagar los mensajes. Y a medida que pasaba el tiempo, los mensajes se relacionaban más y más con la unidad de la Iglesia. Jesús no me lo reveló todo de golpe. Mi camino espiritual iba por fases, cada fase más compleja y difícil. Un día, Jesús vino, con voz muy dolorida, a decirme que la lanza que había sido clavada en su costado durante la crucifixión representa hoy la división de la Iglesia. Dijo que sus representantes, que son reacios a reconciliarse y a unirse, han mutilado su cuerpo. Dijo que la punta de la lanza seguía incrustada muy dentro de él. Mi cuerpo me duele, y en medio de mi corazón se encuentra la punta de la lanza. El 26 de julio de 1988, el Señor dijo: Mi iglesia ha sido salvajemente herida, y pronto los cimientos de la iglesia van a ser sacudidos. A estos se seguirá la extirpación de todos aquellos que han causado sus heridas y se han acumulado en mi cuerpo con la intención de dañarlo. Me llevó bastante tiempo entender esta metáfora de la lanza. Él dijo que me mostraría la punta de la lanza, lo que significaba que me mostraría cómo la gente de la iglesia está dividida y es reacia a morir a su ego y a reconciliarse. Cristo me dijo que, durante sus diálogos, algunos de ellos pretendían estar trabajando para la unidad, cuando en realidad no lo estaban. Los que se oponían a la voluntad de Cristo era la punta de la lanza, hiriendo el corazón de Jesús. Eran espinas en su cuerpo místico, que es la iglesia. De ahí en adelante, Cristo me pediría de vez en cuando que sacara las espinas y la punta de la lanza de su cuerpo y reuniera a su iglesia. Cristo me hizo entender que al final se lograría la unidad de la iglesia. Pero la cuestión es si será a través de nuestra cooperación voluntaria o a través de un castigo. ¿Están dispuestos a doblegarse con humildad y amor para reconciliarse y unirse? ¿Harán esto en términos de paz o será por medio del fuego? Cristo nos está diciendo que quiere que nos unamos a pesar de nuestras diferencias. La unidad en la diversidad. A través de esta unidad, el cuerpo de Cristo será sanado, consolidado y completado, y la oración de Jesús al Padre se cumplirá. Padre, que sean uno en nosotros, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Juan 17, versículo 21. Yo tendría que llegar hasta el Papa y también a las cabezas de las demás iglesias para transmitir los mensajes de Jesucristo que les dan la clave para la unidad. Pero me seguía preguntando, ¿cómo lograré llegar a ellos? ¿Me escucharán a mí, una don nadie que pretende que Dios le habla? Sabía que desde su perspectiva sería sencillamente ridículo creerme sin una minuciosa investigación. Y yo sabía que aquello no ocurriría sin lucha. Desde entonces ha habido un flujo constante de intentos de destruir mi nombre, la misión y mi credibilidad con acusaciones falsas dirigidas contra mí, incontables calumnias, ataques verbales malintencionados, amenazas de muerte, inacabables confrontaciones hostiles por parte del clero. Algunos pretenden que vengo de un ovni, que soy una extraterrestre. Otros afirman que gano millones de dólares. Y otros más que me desplazo en limusinas con chofer y que tengo automóviles de lujo. Y lo peor, que soy una especie de líder de un culto singular, forzando a la gente a leer los mensajes que recibo de Dios. El Señor me lo avisó el 23 de abril de 1987. Tu alma será expuesta a la maldad, a la indiferencia, a las profundidades de la iniquidad y a los abismos infames del pecado del mundo. Sobrevolándolo como una paloma, observarás el mundo y verás cada acción con amargura. Tú serás mi víctima, serás mi blanco, como cazadores siguiendo a su presa. Irán por ti, aprestando sus armas para perseguirte. Te pondrán un alto precio para quien quiera que pueda destruirte. Yo temblé, preguntando en un susurro, bueno, ¿qué me pasará? Majestuosamente el Señor contestó, te diré esto, hija, nada será en vano. Las sombras de la tierra se disipan y desaparecen. La arcilla siempre se diluirá con las primeras gotas de lluvia.
pero tu alma no morirá jamás. De modo que todo comienza ahora. Empieza el trabajo para la unidad, pensé para mis adentros. Estaba a punto de empezar a escuchar al Señor, que iba a verter sobre mí las disputas, las divisiones y todo lo que ha ido tan mal entre las iglesias y ha hecho que la mayoría de los cristianos caigan en la apostasía. Empecé a caer en la cuenta de que lo que había experimentado hasta el momento era solo la punta de un iceberg gigante. Luego, como quien desarrolla un pergamino, Dios me reveló el camino de mi misión, sus adversidades y mi vida, en la más asombrosa visión. Acaba de escuchar, el cielo es real, pero también lo es el infierno. Acompáñenos mañana en un nuevo episodio.